Bien, amar, crecer y servir es la serie que estamos estudiando en estas semanas. Y esta serie lo que está sucediendo es que está de alguna manera hablándonos del ADN de la iglesia. Nosotros existimos para amar a Dios y amar a las personas. Existimos para crecer en Dios y para servir a Dios y servir a las personas. Este es el legado que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a todos. Como iglesia creemos que todo creyente debe convertirse en un discípulo y que todo discípulo al mismo tiempo debe convertirse en un obrero, en un siervo de Dios. Es así como Dios nos llama y Dios nos alcanza y nos traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros podamos conocerlo, pero también para que nosotros le demos a conocer a Él. Así que teniendo claro esto en nuestras vidas, nos damos cuenta que toda la revelación en la Biblia para nosotros nos conduce en esa dirección, hacia conocer a Dios y que nosotros demos a conocer a Dios a las personas. Entonces, por algunas semanas hemos estado hablando acerca de la palabra amar. Estuvimos 3 semanas viendo el fundamento del amor. Cómo Dios nos ama, cómo Dios quiere que nos amemos, porque es importante que el amor de Dios esté en la iglesia. Y desde el domingo antepasado empezamos con la segunda palabra, que es crecer. Y vimos algunas cosas que no debemos de olvidar respecto a esta palabra tan importante para nosotros. Nos hablamos, el domingo pasado nos habló, el hermano Isra acerca de la llave maestra del crecimiento. ¿Cuál es la llave maestra del crecimiento? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que verdaderamente va a abrir nuestro entendimiento. Nos va a mostrar el plan de Dios. Nos va a mostrar lo que verdaderamente Dios quiere y anhela y lo que nosotros necesitamos para crecer. El apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella ustedes crezcan en su salvación. Así que vemos que verdaderamente es la palabra la que nos va a dar el crecimiento que necesitamos. Ahora es importante recordar esto: para nosotros crecer no significa ser más, sino significa ser mejores. Cuando vemos en la Biblia que somos llamados a crecer, la traducción para nosotros debe ser cada día ser más como Jesús. No significan cualidades externas, sino significa que Dios desde adentro nos transforma y nos hace cada día como su Hijo Jesucristo. La meta en la vida del creyente debe ser cada día parecerse más a Jesús. La única manera en la que nosotros podemos medir nuestro verdadero crecimiento o madurez es qué tanto de Jesús hay en nosotros. Amén. De eso es el crecimiento. Para eso es el crecimiento, para que verdaderamente Cristo habite en nosotros y nosotros demos a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Gracias. Bien. Por cierto, hablando de crecimiento, hay algunas personas que han tomado el paso de obediencia, de bautizarse.
El domingo pasado fueron 10 personas las que se apuntaron para bautizarse, y el día de ayer en la reunión de jóvenes 7 jóvenes también recibieron y quieren bautizarse, así que ya son 17 personas las que se van a bautizar el domingo de resurrección, y le damos gracias a Dios por eso. Mire Dios. Pero todavía está abierta por si alguien no se ha bautizado, pero ha hecho esa confesión de fe, de seguir a Jesús y ha recibido a Jesús como el Señor de su vida. No te vayas este domingo sin apuntarte ahí atrás en la mesa de información y decir: yo quiero bautizarme, y vamos a tener pláticas prebautismales para que tú sepas el qué, el cómo y el porqué del bautismo, y una vez que tú lo sepas, tus convicciones van a ser afirmadas. Así que ahí atrás, antes de terminar el servicio, si tú te quieres bautizar, puedes pasar a la mesa de información, ¿ok? Solamente era un anuncio. Bien, quiero que me acompañes, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este apóstol, el apóstol Pedro. Este verso me gusta mucho y muy comúnmente lo repito en las predicaciones. ¿Estás listo? Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo voy a volver a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate cómo lo dice una versión más actual, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Lo que está diciendo Pedro es: ahora que tú estás en Jesús, ahora que tú eres un cristiano, ahora que tú eres un hijo de Dios, realmente Dios ya ha proveído todo lo que necesitas en esta vida, en esta nueva vida. Dios ya lo ha proveído por medio de Jesús. Pero escucha esto, aquí es donde a veces nos confundimos un poco. Dijimos hace unos domingos que todos los que estamos en Jesús tenemos una posición muy, pero muy privilegiada. No hay mejor posición en el universo que estar en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y este es un concepto que tú vas a ver por todo el Nuevo Testamento: estar en Cristo Jesús. Constantemente las cartas apostólicas van a hablarte de estar en Cristo, porque es la mejor posición que un ser humano puede tener en el universo: estar en Jesús. En Jesús hay salvación, en Jesús hay sanidad, en Jesús hay perdón, en Jesús hay restauración, en Jesús hay bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las bendiciones radican en estar en Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pedro dice que nosotros ya recibimos todas las cosas que necesitamos para esta vida mediante su divino poder. Ahora, esto lo recibimos mientras nosotros conocemos a Jesús. En pocas palabras, Dios ya dio la orden de que todas las cosas que necesito me sean dadas, pero las empezaré a recibir, las empezaré a hacer palpables mediante yo camino con Jesús y voy conociendo a Jesús. Esto es importante que lo entendamos, porque habla del proceso de crecimiento. Quizá alguien aquí pueda decir: pastor, yo no me siento como que tengo todo lo que necesito. Al contrario, cada vez siento que necesito más. Y el domingo pasado el hermano Isra decía algo bien importante que necesitamos saber en la vida cristiana. En la vida natural, crecimiento y madurez significa independencia. En la vida cristiana, crecimiento y madurez significa dependencia de Dios.
Mientras más conoces de Dios, mientras más te acercas a Él, más lo vas a necesitar. Más va a ser tu claridad y tu conciencia de la necesidad que tenemos de Dios. Por eso siempre la oración producirá más oración. La adoración producirá más adoración. ¿A qué me refiero? Una persona que ora a Dios será una persona que necesitará orar más. Una persona que ha entendido la esencia de la adoración será una persona que necesitará adorar más a Dios. Es una incongruencia cuando alguien dice, oh, es que yo ya he orado mucho tiempo, ya no tengo que orar. Es una incongruencia eso. Mientras más conoces, mientras más te acercas a Dios, más nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Y el apóstol Pedro dice que todo lo que hemos recibido, todo lo que Dios ha proveído para nosotros en esta nueva vida, ya nos ha sido dado. Pero en la medida que nosotros conocemos a Jesús. Amén. Ahora ve conmigo al verso 5 de este mismo capítulo. El verso 5 dice de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, el primer verso que leíamos, el verso 3, dice que ya hemos recibido todo lo que necesitamos. Dios ya lo proveyó, Dios ya lo hizo. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Él es el amén. En Él se cumple todo aquello que nos fue prometido en las Escrituras. Él es el cumplimiento de la ley misma. Ahora, hay una parte que nos toca a nosotros. En el mismo capítulo, el mismo apóstol dice: mas ahora ustedes deben añadirle a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, amor fraternal, etcétera, etcétera. Y ese es un estudio que en la iglesia hemos llevado años atrás, que le llamamos las 7 vitaminas de la fe, la cual no vamos a entrar ahorita de lleno, que es una enseñanza que es muy edificante. Después lo vamos a retomar. Pero quiero que puedas observar que en el mismo capítulo, el mismo escritor, inspirado por el mismo Espíritu Santo, nos está dando un balance. Él está diciendo: Dios ya ha proveído, Dios ya tiene para ti todo lo necesario, todo lo que tú necesitarás, todos los recursos para tu crecimiento, para tu desarrollo en la fe. Pero a ti te toca añadirle a tu fe estas cosas. Hay una responsabilidad humana en el crecimiento espiritual. ¿Estamos captándolo? Hay un balance. No podemos esperar que Dios haga su parte solamente sin nosotros atender la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos los encargados de añadirle a nuestra fe la virtud. Y este apóstol, el apóstol Pedro, entendía esto a la perfección. Obviamente no lo entendió de la noche a la mañana. Miren, el apóstol Pedro fue el hombre que Jesús más reprendió, o por lo menos lo vemos registrado en los evangelios, que fue el hombre con el que Jesús tuvo más confrontaciones directas. Miren, por ejemplo, el apóstol Pedro fue la persona que falló 3 veces en la oración. Jesús lo encontró dormido, roncando, así como algunos hermanos los domingos cuando prenden el aire. Están descansando en la presencia del Señor. Y luego Pedro mismo fue el apóstol que 3 veces negó al Señor. No una, 3 veces negó a Jesús. El apóstol Pedro también fue el discípulo al que Jesús confrontó 3 veces diciéndole: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas?
Y Pedro al mismo tiempo fue el discípulo, el apóstol, al cual Jesús le tuvo que enseñar 3 veces a pescar. En una ocasión registrada en la pesca milagrosa, en otra ocasión cuando lo manda a sacar unas monedas de la boca de un pez, y en otra ocasión en Juan 21 cuando él es restaurado a través de otra pesca milagrosa. Entonces, este hombre que está escribiendo estos consejos, que tiene esta claridad del Espíritu de decir, Dios ya te ha proveído todas las cosas, lo que tú necesitas en Cristo ya lo tienes, pero lo que te toca a ti, hermano, es añadirle a tu fe virtud. A la virtud que tienes, añadirle conocimiento, y al conocimiento que ahora tienes, la paciencia. Y lo único que está hablando Pedro es el carácter, la formación de un creyente para que pueda parecerse a Jesús. Y te lo está hablando alguien que pasó por un proceso, una forma en la que Dios lo fue puliendo. Pedro pasó por un proceso donde pudo caerse y Dios lo levantaba, y pudo volver a equivocarse y Dios lo volvió a levantar. Y sabes, haciendo eso en nuestra vida, hermano. Así es nuestro caminar con Cristo. ¿Cuántos de ustedes han permanecido en un caminar perfecto desde que recibieron a Jesús en su corazón? ¿Quién de aquí puede pararse y decir, hermano, yo jamás he pecado después de haber recibido a Jesús? Yo jamás he fallado a Dios en algo. Yo jamás, después de recibir y de haber hecho mi confesión de fe, después de haberme bautizado, jamás he tenido una tentación y he caído. Jamás he mentido después de eso. Jamás me he peleado con mi esposa. Menos, ¿verdad, hermanos? Por cierto, hoy mi esposa y yo cumplimos 7 años de casados. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Después de conocer a Cristo, no hay cosa más maravillosa que me haya pasado que conocer a mi esposa, estar casado con ella. La amo con todo mi corazón, y Dios a través de ella me ha regalado 3 hermosos niños, y bendigo a Dios por la vida de mi esposa. Ella verdaderamente, lo puedo decir con toda certeza, es mi ayuda idónea, hermanos. Solamente ella me puede aguantar, la verdad. Y le doy gracias a Dios por tu paciencia, Vero, por tu amor y tu entrega, amor. Gracias por estar ahí. Tú me fortaleces mucho. Te amo. Entonces, en el capítulo 1, verso 3, Pedro dice, todo ya lo hemos recibido por medio de Jesús. 2 versos después dice, pero ahora tú añádele a tu fe, a lo que ya Dios te dio, a lo que Dios ya puso y depositó por medio de su Espíritu. Tú tienes que trabajar, tú tienes que ser responsable de lo que ya Dios puso en ti. Y no nos deja ahí. Pedro dice después, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habrá un crecimiento. Habrá un crecimiento en tu vida, una madurez que glorificará a Dios. Ahora, no perdamos de vista eso. ¿De qué manera Dios nos hace crecer? ¿De qué manera Dios nos lleva al crecimiento en Él? El domingo pasado Isra ya nos predicó a través de la palabra, y hoy vamos a ver la segunda parte. Dios nos hace crecer por medio de pruebas. Y el mismo apóstol que ahorita estamos leyendo escribió en la primera carta lo siguiente. Ahora ve a la primera carta de Pedro. Capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En pocas palabras, nuestra fe, nuestra vida va a ser probada, pero va a ser probada para que nosotros verdaderamente podamos crecer y podamos glorificar a Jesús.
el objeto o el objetivo de nuestras pruebas no es en sí que nosotros brillemos, sino que Cristo brille a través de nosotros y en todo Él sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Pedro, para que una vez que este proceso pase, ¿sí? Una vez que así como el fuego prueba al oro, así vuestra fe sea probada, esto se ha hallado en alabanza, en gloria a Dios. No se trata de que la gente nos mire a nosotros, se trata de que mire a Jesús en nosotros. Ahora ve conmigo al capítulo 4 de esta misma carta, verso 12. Y ahora dice, amados. Definitivamente Pedro había cambiado, ¿verdad? Puedes imaginarte a Pedro diciéndoles, amados. Pedro era un hombre recio, era un mocho orejas, era un bravucón. Era el hombre que cuando Jesús dijo, me van a entregar en manos de los soldados, Pedro se levantó y dijo, no va a pasar eso, aquí estoy yo. Yo te voy a defender. Es como esos amigos que tenías en la secundaria y cuando alguien te buscaba pleito decía, yo te hago el paro, ¿quién te quiere pegar? Nomás dime, yo brinco aquí. Su carácter, su temperamento era explosivo. Y ahora este hombre duro, bravucón, ahora dice a los hermanos, amados, había cambiado Pedro. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjate bien, Pedro dice en la segunda carta, para ir armando todo esto, todo lo que necesitamos Dios ya nos lo ha dado por medio de Jesús. Verso 5, pero tú debes de añadirle a tu fe virtud. Hay un trabajo, hay una responsabilidad humana en nuestro crecimiento. Ahora, ¿de qué manera Dios nos hace crecer? Dios nos prueba. Y ahora Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, y luego nos enseña cómo es sometida a prueba. Como el fuego purifica al oro, así tu fe va a ser pasada por un proceso donde se va a saber si es de verdad o es de mentiras, si es diamantina o es de 24 quilates. Y ahora Pedro dice, no se sorprendan, como si algo extraño, como diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué estoy viviendo esto? El contexto de la primera y segunda carta de Pedro es una carta dirigida hacia la iglesia perseguida. Cuando un emperador romano mandó quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos, empezó una persecución tremenda donde los agarraban y los mataban. Entonces Pedro, en esos años donde sucede esto, escribe esta carta para animar a los perseguidos de la iglesia. Y en medio de esas pruebas de persecución, de dificultad, de escasez que los hermanos estaban viviendo, es entonces donde Pedro se levanta lleno de la unción del Espíritu Santo y escribe, no se sorprendan de esto. No es algo extraño, a Jesús también lo persiguieron. A Jesús también vivió cosas difíciles. Jesús también fue probado en todo. Pero dice, así como hay una gloria prometida, así como Cristo regresará nuevamente en gloria, así también todos los que han padecido, así también todos los que han sido probados van a ser glorificados con Él. Si se nos ha permitido padecer con Él y por Él, también se nos permitirá reinar con Él, dice la Escritura. En pocas palabras, hermanos, las pruebas para nosotros no deben de ser un asunto extraño. No debe ser una plática que nos lleve
a la confusión, porque hay personas que se confunden, pero ¿por qué si ahora que estoy haciendo las cosas como se supone que Dios quería? ¿Por qué ahora que estoy asistiendo a la iglesia? ¿O por qué ahora que abrí mi casa? ¿Por qué ahora que estoy viniendo al discipulado? ¿Por qué ahora que comenzamos a orar? ¿Por qué ahora que las cosas parecen estar como deberían de estar de hace mucho tiempo, estamos experimentando o estoy experimentando eso en mi vida? Y la palabra de Dios para nosotros hoy es: no te sorprendas. No te sorprendas. Esto es necesario. Dios está produciendo crecimiento en ti. Un crecimiento que tú al principio no eres capaz de ver ni de medir. Pero aquel que sabe todas las cosas, aquel que te formó desde el vientre de tu madre, aquel que te llamó para su gloria y excelencia, sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está produciendo. Sabe lo que está formando. El que conoce tus debilidades, el que conoce tus flaquezas, el que conoce aquellas áreas que nadie conoce, Él está trabajando y no parará hasta que tú le des gloria y honra con tu propia vida. Aleluya. Y yo no sé si Dios te ha probado de alguna manera en la que tú no esperabas. O que Dios esté permitiendo en una circunstancia en tu vida que tú nunca pensaste vivir. Pero debes de estar confiado y seguro que el que comenzó la buena obra en ti, Él se ha comprometido a terminarla hasta el día de su venida. Él se ha comprometido a hacerlo. Gloria a Dios. Y lo podemos ver en Pedro. Me encanta eso porque lo podemos ver en él mismo, en Pedro. Te está hablando alguien que pasó por todo esto que dije hace un momento. 3 negaciones, 3 veces en las que fue confrontado por si amara a Dios o no, 3 veces en las que negó al Señor, 3 veces en las que fue invitado por Jesús a pescar. Vamos a leer Lucas capítulo 5 verso 1. Encontramos la primera vez que Pedro es enseñado a pescar a la manera de Dios. Verso 4 de Lucas 5. El contexto de la historia es que Jesús se sube a la barca de Pedro para predicar desde ahí. Verso 4 dice: cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro, o sea, ve a la profundidad. Escucha esto: ve mar adentro, no en la orilla. Dios lo estaba llevando a una profundidad. Dios lo estaba llevando a un crecimiento. Dios lo estaba llevando hacia el mar. El mar también representan pruebas. Dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escucha esto: Pedro es invitado por Jesús a ir a la profundidad. Pedro es invitado por Jesús a ir mar adentro. Al mismo tiempo el Espíritu Santo nos invita a ir a lo profundo. Nos invita a ir hacia un crecimiento, hacia una madurez, como el escritor de Hebreos dice, que avancemos hacia la madurez, ya no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de horas muertas, sino yendo hacia la madurez. Hay personas aquí que ya tienen dientes para comer algunos bistecs, algún sirloin, algún tibón, algún ribeye, algún tomahawk, no sé. Aleluya. Y Dios quiere que vayamos hacia la madurez. Pero la manera en la que Dios nos lleva hacia la madurez es probándonos. Y escucha, ahí en medio, en el mar, es cuando Dios le dice: tira tus redes.
Quizá era el lugar menos preciso y Pedro, en su intelecto, en su manera de razonar, por su experiencia personal, él sabía que no era ni la hora para pescar y quizá no era ni el lugar más indicado para pescar. Y nosotros somos llevados por el Señor, por el Espíritu Santo, a echar nuestras redes en momentos, en circunstancias donde tu mente te dice no es el tiempo. Según mi experiencia, no va a dar resultado. En los momentos donde te sientes más presionado económicamente, anímicamente, a veces es una cuestión de salud y Dios te dice y te demanda más entrega, consagración, donde Dios te demanda que te des más a la gente. Y es ahí donde Dios te lleva verdaderamente a una madurez, a un verdadero crecimiento en el Señor. Hay tres cosas que siempre van a tratar de impedir tu crecimiento en Cristo. La primera de ellas es la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios y simplemente sin fe es imposible que tú crezcas en el Señor. La incredulidad siempre querrá levantarse para oponerse a los planes que Dios tiene para ti. La incredulidad te dejará fuera del mover que Dios tiene en este tiempo. La incredulidad te dejará fuera de aquellas bendiciones que Dios ha preparado terrenales en el presente. Debemos desechar toda incredulidad y creer a Dios. Pedro dijo, yo ya lo he intentado, Señor. Yo ya lo he hecho otras veces y mi razón me dice que no lo haga, que será infructífero, pero en tu palabra echaré la red. Creyó a la palabra de Jesús. Creyó a la palabra del maestro y entonces fue cuando hubo un verdadero fruto. Hay algunos de nosotros que tenemos quizá años ya como cristianos y hemos vivido algunos fracasos quizá en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones laborales, en nuestra vida ministerial. Y Dios te está diciendo, echa la red, y dice, no, yo ya sé qué es eso. No, yo ya sé lo que es vivir eso, experimentar eso. Y quizá tú sientes y piensas que es el tiempo menos indicado, pero Dios te dice, echa la red. Y si tú le crees a la palabra del Señor, y si crees a la voz del Espíritu Santo, vas a ver el fruto que quizá por años no has visto. Aunque tu mente te diga una cosa, aunque tu raciocinio te diga una cosa, aunque la experiencia te diga una cosa, aunque la gente te diga una cosa, cuando tú le crees a la palabra del Señor, tú vas a ver la mano de Dios trabajando. Tú vas a ver la gloria de Dios moviéndose, hermano, de una forma sobrenatural en tu vida. Hay momentos en los que uno considera que no es bueno invertir en ciertas cosas. Yo quiero decirte, hermano, la segunda cosa que siempre se va a oponer en tu crecimiento espiritual es la comodidad. Estar a gusto demasiado no es bueno. Y cuando la incredulidad y la comodidad se combinan es algo muy peligroso. Porque eso tiende a llevarnos a la indiferencia. Estoy tan cómodo y soy tan escéptico e incrédulo que aquí me voy a quedar. Pero Dios llamó a sus discípulos a ir mar adentro. No es la primera vez que vemos registrado que Jesús invita a sus discípulos a ir mar adentro. ¿Recuerdas cuando Jesús también les dijo a sus discípulos, vayamos a la otra orilla? A Jesús constantemente le gustaba hacer eso. Y fueron y cuando estaban cruzando por el mar, se levantó una gran tormenta. Una tormenta que para los discípulos fue horrible. Y Jesús aparentemente estaba dormido en la barca. Y entonces los discípulos empiezan a desesperarse y a enojarse. Jesús, ¿qué no ves? Que se está cayendo esto. ¿Qué no ves lo que está sucediendo? Y entonces es cuando Jesús se levanta y dice, calla, enmudece, todo se calma. Y ellos se quedan asombrados y no entienden y dicen, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar obedecen?
Ellos ni siquiera sabían con quién estaban realmente en la barca. Vemos que no es la primera vez que Jesús los invita hacia lo profundo. Vemos que no es la primera vez que Jesús los invita hacia mar adentro. Porque siempre será la invitación del Espíritu Santo a que tú y yo crezcamos en Él. Que tú y yo crezcamos en Cristo, que cada día nos parezcamos más al Señor. Y cuando esta invitación viene, también viene con ella pruebas que vendrán a nuestras vidas, porque precisamente esas pruebas sacarán de nosotros verdaderamente nuestra esencia en el Espíritu. Si estamos sembrados en la carne o si estamos sembrados en el Espíritu. Y todo lo que es del Espíritu, todo lo que es nacido de Dios va a vencer y va a triunfar en medio de las pruebas. Las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para construirnos. Los desiertos no son para matarnos, los desiertos son para que crezcamos. Y hermanos, verdaderamente podemos ver en estos pasajes cómo Dios mismo está llevando a Pedro en una circunstancia que parecía completamente infructífera, y fue ahí donde él pudo ver la mano de Dios. Pedro le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Había un esfuerzo que Pedro había estado haciendo toda la noche. Él se había esforzado verdaderamente como pescador. Su cuerpo estaba cansado, su mente estaba fatigada. Así como muchos de nosotros podemos sentirnos cansados de hacer y vivir algunas cosas en nuestras vidas. Cuando tú quieres cambiarte a ti mismo, cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, eso va a traer frustración y cansancio. El secreto en la vida cristiana, y mientras más rápido lo aprendamos mejor, es a depender del Señor. Ayer yo les hablaba a los jóvenes también un poquito acerca del rey David. Y les hablaba de los osos y leones que David tuvo que vencer antes de vencer al gigante Goliat. Y les explicaba cómo el oso representa el carácter del creyente. Cuando en la Biblia vemos la figura del oso, la Biblia dice que 2 osos destazaron a 40 jóvenes que se burlaron de un profeta, que no respetaron al ungido de Dios. Cuando la Biblia habla del león, hablando en un contexto negativo, habla que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león representa los ataques y las tentaciones del enemigo, pero el oso representa el carácter de formación de nosotros. Y estas 2 bestias, por así decirlo, David tuvo que enfrentarlas en lo íntimo, en lo secreto, mientras él era pastor de las ovejas de su padre. Ahí en lo anonimato, donde nadie lo miraba, David primero tuvo que aprender a pelear contra el león y contra el oso. Y una vez que Jehová le dio la victoria sobre el león y el oso, Dios lo promovió. Dios se encargó de ponerlo en una circunstancia pública, en medio del pueblo, enfrente de un gigante. En 1 Samuel capítulo 17, y dice la Biblia que cuando estaba el gigante ahí, David con una seguridad tremenda le dijo: así como Dios me ha librado del oso y del león, también me librará de ti, y hoy las aves se tragarán tu cuerpo porque yo te voy a cortar la cabeza. La clave, el secreto de David no era que David era un superhombre. La clave y el secreto de David es que Dios estaba con él. Y la clave en la vida de Pedro es que Dios estaba con él. Dios mismo era el que lo había llevado a mar adentro. Dios mismo era el que lo había rescatado. Dios mismo era el que lo había formado. Y Dios mismo era el que lo iba a hacer crecer. Nosotros, ¿cómo perdemos de vista eso, hermanos? ¿En verdad tienes miedo de que Dios te invite mar adentro y te deje solo ahí mar adentro? Mire, si uno imperfecto no hace eso por un amigo. Cuando yo tenía 15 años, fuimos a San Felipe, un grupo de adolescentes, y nos metimos mar adentro, pero muy adentro cuando la marea estaba baja. Y de regreso, estábamos casi 1 kilómetro adentro.
o medio kilómetro para no exagerar. Quisimos regresar y la marea ya había subido. Según yo sé nadar y venía nadando, pero venían otros compañeros que no sabían nadar. Y lo que empezamos a hacer entre varios es empujarlos, pero llegó un momento en que nos cansamos y llegó un momento en que tuvimos que pensar, pues ellos o nosotros, ¿verdad? Y algunos se fueron y yo me quedé ahí con una compañera y yo la estaba tratando de empujar, pero llegó un momento en que yo ya no sentía ni mis brazos. Mi compañera se me echa encima y me empieza a hundir y ahí yo clamé a Dios y gracias a Dios, Dios me escuchó y una persona llegó con una panga y nos rescató ahí, pero ahí literal yo miré la muerte, hermano. Yo pensé que iba a quedar. Después de eso dije, la hubiera dejado ahí, ¿verdad? No, llegué con mi pastor, el hermano Marcelino, mi pastor que me bautizó, y él me dijo, Ismael, mira, lo que hubieras hecho, eso es una técnica, me dijo. Los rescatistas a veces tienen que hacer eso. Le hubieras dado un codazo en la cara para que lo hubieras desmayado y después llevártela, dijo, porque los dos pudieron haber muerto a causa del pánico. Le dije, pues de haber sabido, no se lo puedo dar ahorita, ¿no es cierto? El caso es que si nosotros en un instinto de supervivencia hacemos eso, hermano, créeme, el Señor cuando te invita a mar adentro jamás te dejará ahí solo. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Hermano, quiero que entiendas, tú no llegaste aquí por tus méritos. Nadie de los que estamos aquí llegó por sí solo, aunque pensamos a veces eso. Fuimos invitados, fuimos llamados, fuimos escogidos. Y el que te ha llamado y te ha escogido no te dejará a la mitad de la carrera. Aleluya. El Señor te dice, tu ministerio no ha terminado. Tu llamado no ha terminado, apenas va tomando impulso. El Señor te está llamando a echar redes en el lugar más incómodo, en el momento menos conveniente para ti. La última cosa que nos detiene en el crecimiento es el temor. Y cómo nos cuesta no temer al fracaso. Temor a equivocarnos y echarlo todo a perder. Temor a la crítica. Quiero decirte, verdaderamente el Señor te está llevando a un momento en tu vida donde tienes que tomar una decisión de aferrarte a lo que ya has vivido, al pasado, y quedarte estático, o como el apóstol Pablo lo hizo, desechando lo que queda atrás y extendiéndote hacia lo que está delante, donde verdaderamente tomas la decisión de creerle a Dios, de tomar lo que Dios está poniendo por delante. Hermano, es maravilloso cuando tú empiezas a ser libre del temor en tu caminar en Cristo.